Hola amigos, hoy con la tradición peruana, historia de un cañoncito del célebre escritor peruano Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Te cuento todo sobre esta tradición. La historia de un cañoncito es una de las más conocidas, ingeniosas y divertidas tradiciones peruanas escrita por Ricardo Palma. El relato se centra en un peculiar episodio histórico protagonizado por don Ramón Castilla, presidente del Perú, un personaje reconocido por su astucia y sentido del humor. La historia inicia cuando un joven obsequia al presidente Castilla un cañoncito de oro como muestra de agradecimiento. Este presente desencadena una serie de eventos inesperados y cómicos. La trama está llena de situaciones ingeniosas y diálogos chispeantes, donde la viveza criolla de los personajes se entrelazan con hechos históricos. Palma utiliza el lenguaje ameno y coloquial que transporta al lector a la época en que se desarrolla la historia. Su narrativa, además de entretenida, está impregnada de detalles costumbristas y referencias históricas que enriquecen la lectura. La habilidad del autor para entrelazar humor y hechos históricos es una de las características más destacadas de esta tradición. Pero, ¿quién fue Ricardo Palma? Su nombre completo era Manuel Ricardo Palma Soriano. Fue un renombrado escritor peruano, nacido en Lima en 1833 y falleció en 1919. Es considerado uno de los principales exponentes de la corriente literaria del romanticismo en Hispanoamérica. Y es especialmente reconocido por su obra Tradiciones Peruanas. Destacó por su estilo de escritura ágil, entretenido y lleno de humor. Sus Tradiciones Peruanas son relatos cortos que combinan hechos históricos con elementos de ficción y anécdotas populares, ofreciendo una visión panorámica de la historia y la cultura del Perú. Estas narraciones se caracterizan por su lenguaje coloquial y su capacidad para capturar la esencia de la identidad peruana. Además de sus tradiciones, Palma incursionó en otros géneros literarios como la poesía, el teatro y el ensayo. También fue un destacado periodista y político, participando activamente en la vida cultural y política de su país. Además, su trabajo como bibliotecario de la Biblioteca Nacional del Perú fue fundamental para la preservación y difusión del patrimonio cultural de su país. Tras la destrucción de la biblioteca durante la Guerra del Pacífico, Palma se dedicó a reconstruir y enriquecer su colección, convirtiéndola en un importante centro de investigación y cultura. Sin más, vamos con la obra. Si hubiera escritor de vena que se encargara de recopilar todas las agudezas que el expresidente Ramón Castilla se refiere, digo que habríamos de deleitarnos con un libro sabrosísimo. Aconsejo a otro tal labor literaria que yo me he jurado no meter mi hoz en la parte de historia que con los contemporáneos se relaciona. Así estaré de escamado. Don Ramón Castilla fue hombre que hasta la Academia de la Lengua le dio lección al pelo. Y compruébenlo, confirmar que desde más de 20 años antes de que esa ilustrada corporación pensase en reformar la ortografía, decretando que las palabras finalizadas en on llevase la letra O acentuada. Estaba don Ramón Castilla en su primera época de gobierno y era el día de su cumpleaños, 31 de agosto de 1849, en el Palacio. Había lo que en tiempo de los virreyes se llamó el besamano, y que en los días de la República, y para diferenciar, se llamó lo mismo. Corporaciones y particulares aducieron al gran salón a felicitar al supremo mandatario. Acercóse un joven a su excelencia y le obsequió una prenda de afecto, un dije para el reloj. Era un microscópico cañoncito de oro montado sobre una cureñita de filigrana de plata. Un trabajo primoroso, en fin, una obra de hadas. Gracias, mil gracias por el cariño, contestó el presidente, cortando la frase de la manera peculiar suya, y solo suya. Que lo ponga sobre la consola
de mi gabinete, añadió, volviéndose a uno de sus edecanes. El artífice se empeñaba en que su excelencia tomase en su mano el dije para que examinara la delicadeza y gracia del trabajo, pero don Ramón se excusó diciendo, no, está cargado. No juguemos con armas peligrosas. Y corría los días y el cañoncito permanecía sobre la consola, siendo objeto de conversación y curiosidad para los amigos del presidente, quienes no se cansaban de repetir, caballero, hacerse a un lado, no hay que tocarlo, el cañoncito apunta, no sé si la puntería es alta o baja, está cargado, un día de estos hará fuego, no hay que arriesgarse, retírense, no respondo de averías. Y tal vez eran los aspavientos de don Ramón Castilla que los palaciegos llegaron a persuadir que el cañoncito sería algo más peligroso que una bomba de Orsini o un torpedo de Winghead. Al cabo de un mes, el cañoncito desapareció de la consola para ocupar sitio entre los dijes que adornaban la cadena del reloj de su excelencia. Por la noche dijo el presidente a sus tertulios, señores, ya hizo fuego el cañoncito, puntería baja, poca pólvora, proyectil diminuto, ya no hay peligro, examínenlo. ¿Qué habría pasado? Que el artífice aspiraba a una modesta plaza de inspector en el resguardo de la aduana del Callao y que don Ramón Castilla acababa de acordarle el empleo. Moraleja, los regalos que los chicos hacen a los grandes son casi siempre como el cañoncito de don Ramón Castilla. Traen entripado y puntería fina. Día menos, días más, ¡pum!, lanza el proyectil. Y amigos, ¿qué opinan sobre esta tradición peruana? Yo en particular la leí en el colegio. Más allá de su trama entretenida y humorística, nos transmite varias enseñanzas y reflexiones sobre la sociedad y la política de la época, así como sobre la naturaleza humana en general. En primer lugar, la historia nos ofrece una visión de la viveza criolla y el ingenio de los peruanos. Don Ramón Castilla, protagonista del relato, es un claro ejemplo de esta cualidad. Su astucia, rapidez mental, le permiten salir airoso de situaciones comprometidas, demostrando que la inteligencia y la creatividad pueden ser herramientas poderosas para enfrentar los desafíos. La tradición también nos invita a reflexionar sobre el poder y la política. El cañoncito de oro, símbolo de poder y de estatus, se convierte en el centro de una serie de eventos que revelan la dinámica y los intereses que lo rodean al poder. La historia nos muestra cómo las personas pueden ser influenciadas por el deseo de reconocimiento y de favor, y cómo el poder puede ser utilizado para manipular y obtener beneficios personales. Muchas gracias por seguir hasta aquí, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Gracias, adiós.